a todos. En este vídeo vamos a ver cómo calcular los puntos de corte o puntos de intersección o intersecciones de una recta con los ejes cartesianos, es decir, con el eje de las X y con el eje de las Y. Vamos a ver gráficamente qué es lo que nos están pidiendo. Tenemos una recta y daos cuenta que la recta corta al eje de las X en este punto que llamamos por ejemplo P y por otra parte corta al eje de las Y en este otro punto que lo llamamos Q. Bueno, pues el ejercicio nos pide las coordenadas de estos dos puntos, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo que tenemos que saber es que cuando queremos calcular la intersección entre dos rectas, lo que tenemos que hacer siempre es resolver el sistema formado por esas dos rectas. Entonces vamos a empezar calculando el punto de intersección con el eje de las X. Resolveremos el sistema formado por nuestra recta, que es y igual a menos 6x más 2, y por el eje de las X, que tened en cuenta que también es una recta. Y la ecuación del eje de las X es y igual a 0. Resolvemos este sistema, el valor de la y lo tenemos ya, entonces lo sustituimos en la primera ecuación. Esto es 0 igual a menos 6x más 2, el menos 6x pasa a la otra parte, 6x igual a 2 y despejando la x queda que la x es igual a 2 sextos, simplificando x es igual a 1/3. El punto 1/3, 0, ya está hecho. Ahora calculamos el punto de intersección de la recta con el eje de las Y. En este caso, pues tendremos que resolver el sistema formado por nuestra recta y el eje de ordenadas, ¿sí? Nuestra recta es y igual a menos 6x más 2. La ecuación del eje de ordenadas es x igual a 0. Resolviendo por sustitución, en la primera ecuación donde está la x ponemos 0 y esto es y igual a menos 6 por 0 más 2, es decir, que la y es igual a 2. Es cierto que este punto podríamos haberlo obtenido de otra forma, simplemente mirando la ecuación de la recta que nos han dado. Daos cuenta que cuando tenemos una ecuación de la recta en forma explícita, como esta, es decir, en la forma y igual a mx más n, esta n nos indica la ordenada en el origen, es decir, nos indica cuánto vale la coordenada y cuando la x vale 0. Daos cuenta, sería 0n, en nuestro caso 0, 2. ¿Sí? Bueno, pues ahora vamos a ver lo que pasa con las rectas horizontales y verticales. Empezamos con las rectas horizontales. Vemos que una recta horizontal es paralela al eje de las X. Entonces, una recta horizontal va a tener la misma estructura que el eje de las X. El eje de las X tiene como ecuación y igual a 0. Entonces, una recta que es horizontal va a tener la forma y igual a un número, ¿vale? En nuestro caso, y igual a 3. Mirando el diseño podemos ver perfectamente dónde corta nuestra recta al eje de las X, ¿verdad? De hecho no lo corta, porque dos rectas paralelas no tienen ningún punto en común. Vamos a ver si resolviendo el sistema llegamos a la misma conclusión. Para calcular el punto de corte con el eje de las X tenemos que resolver el sistema formado por nuestra recta, que es y igual a 3, y por el eje de las X, que es y igual a 0. Sustituimos en la primera ecuación, donde está la y ponemos 0 y obtenemos que 0 es igual a 3. Esto no es cierto, ¿verdad? Esto es imposible. Bueno, pues matemáticamente hemos llegado a la misma conclusión que gráficamente. Es decir, cuando viene un imposible significa que las rectas no tienen ningún punto en común, no tienen ninguna solución en común. ¿De acuerdo? Y esto hay que escribirlo. Si la recta no corta al eje de las X o al eje de las Y, hay que escribirlo. Bueno, pues ahora calculamos el punto de corte con el eje de las Y y daos cuenta que este punto lo vemos a ojo, ¿de acuerdo? ¿Qué es este punto? ¿Este punto cuál es? Pues veis que es el 0,3, ¿sí? Bueno, pues vamos a ver si matemáticamente llegamos a la misma conclusión. Tenemos que resolver el sistema formado por nuestra recta, que es y igual a 3, y por el eje de las Y, que tiene como ecuación x igual a 0. Daos cuenta que aquí hemos obtenido el punto directamente, 0,3. Pues vamos a ver ahora lo que pasa con las rectas verticales. Una recta vertical es una recta paralela al eje de las Y y va a tener la misma estructura que el eje de las Y. El eje de ordenadas sabemos que tiene como ecuación x igual a 0. Entonces, una recta que sea vertical va a ser de la forma x igual a un número. En nuestro caso, x igual a 4. Vemos que esta recta corta el eje de las X en este punto, que a ojo podemos saber perfectamente cuál es, ¿verdad? Este es el punto 4, 0.
Bueno, pues vamos a ver si resolviendo el sistema llegamos a la misma solución. Tenemos que resolver el sistema formado por nuestra recta, que es x igual a 4, y por el eje de las x, que es igual a 0. Obtenemos los valores directamente. El punto es 4, 0. ¿De acuerdo? Bueno, y por último vamos a calcular los puntos de corte con el eje de las y, que perfectamente vemos que esta recta no corta el eje de las y, ¿verdad? Entonces, al resolver el sistema tenemos que obtener un imposible como en el caso anterior. Vamos a ver si es cierto. Tenemos que resolver el sistema formado por nuestra recta, que es x igual a 4, y por el eje de las y, que tiene como ecuación x igual a 0. Sustituimos en la primera ecuación, donde está la x, ponemos 0, 0 es igual a 4. Esto no es cierto, ¿verdad? Esto es imposible. Bueno, pues hemos llegado a la misma conclusión, ¿de acuerdo? Y tenemos que escribirla. Si tenéis alguna duda, me la dejáis en los comentarios. Si este vídeo os ha ayudado, suscribiros al canal, dadle al me gusta, compartidlo y nos vemos en el próximo.